Profesor, buenas noches. Mi nombre es Maricela Aguilar Saavedra. En esta oportunidad voy a hablar sobre la NIF 13, medición del valor razonable. Comenzamos con la introducción. La NIF 13 define al valor razonable, que es el precio que se recibirá por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en una fecha de medición. Cuando una entidad lleva a cabo la medición del valor razonable, debe determinar las siguientes características. El activo o pasivo en particular, el cual es el objeto de medición. Para un activo no financiero, sea apropiado para la medición. Debe evaluar también el mercado principal, quiere decir el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. Las técnicas apropiadas de evaluación para la medición, teniendo en cuenta la disponibilidad de los datos con los que se desarrollan las entradas que representan los supuestos en que los participantes del mercado utilizan al fijar el precio del activo o pasivo, y el nivel de la jerarquía del valor razonable, dentro del cual se clasifican en las entradas. Continuamos con el objetivo. El objetivo de esta norma es establecer una sola NIF para medir el valor razonable, requerir las revelaciones sobre las medidas hechas a valor razonable. Cuando hablamos de valor razonable, esto tiene que ver mucho con seguridad, y la seguridad que dará el valor que se aproxime más a la realidad. Esto quiere decir determinar cuál es el mercado perfecto, donde se genera una transacción. Un mercado donde hay compradores, vendedores que realizan transacciones rutinarias. Continuamos con el alcance. Esta NIF se aplicará cuando otra NIF requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre las mediciones a valor razonable. Esto excepto en el párrafo 6 y 7. La NIF 13 se aplica cuando una NIF requiere o permite medición a valor razonable, revelación del valor razonable, mediciones de valor razonable a menos costo de comercialización. La NIF 13 no aplica a los siguientes elementos: a los pagos con acciones, lo cual podemos encontrar en la NIF 2, a operaciones que tienen operaciones de inversiones a plan de beneficios, lo cual lo podemos encontrar en la NIF 26, a activos por los que el importe recuperable en el valor razonable sea menos que los costos. Esto lo podemos encontrar en la NIF 36. Continuamos con medición. Una medición del valor razonable es para un activo pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo pasivo en la fecha de medición. Para entender un poco mejor, voy a hablar sobre el enfoque de medición del valor razonable. Para la medición del valor razonable, se requiere que una entidad determine lo siguiente: el activo o pasivo en cuestión, las premisas de valoración en el caso de los activos no financieros,
que consiste en su máximo y menor uso. El mercado principal, como ya lo habíamos dicho anteriormente, el mercado más ventajoso. La TB quiere decir las técnicas de valoración, la disponibilidad de la información. Tenemos el cálculo recurrente y no recurrente. El cálculo del valor razonable de un activo pasivo puede ser recurrente o no recurrente. Decimos recurrente a los casos en que otras NIF requieran o permitan medición al valor razonable, como es en los estados de situación financiera, por ejemplo en la NIF 40, NIF 39 y NIF 9. No recurrentes son los casos especiales en que otras NIF requieren o permiten medición al valor razonable en el estado de situación financiera, por ejemplo en la NIF 5, porque valorizan un activo disponible para la venta. No es un evento recurrente, y al valor razonable porque es un mejor reflejo en el costo. Activos y pasivos. El cálculo del valor razonable para un activo pasivo específico, por lo que debe considerarse las características siguientes. Condición y ubicación actual del activo. Restricciones para la venta o uso del activo. Cada característica puede o no producir un efecto en el cálculo de la entidad y también el cálculo de los participantes en el mercado. Transacción. La transacción que se menciona en la definición se asume que ocurre en el mercado principal del activo pasivo, en el mercado más ventajoso. En caso no haya uno principal, acerca del mercado principal. El mercado principal se asume que donde acude la entidad es el mercado principal, excepto que hay evidencia de que no es así. El valor razonable será el precio del mercado principal, aun cuando el precio de otro mercado sea potencialmente mejor. En un contexto global, existiendo tantos mercados, deben considerarse que el mercado principal o el más ventajoso es el que pueda acceder a una entidad. Participantes del mercado. La entidad debe calcular el valor razonable usando los supuestos en que los participantes del mercado usarían. Estos si tuvieran que fijar un precio del activo pasivo de una entidad, asumiendo que los participantes actúan para su mejor interés económico. No significa que la entidad debe identificar a los participantes, sino debe tener en claro las características que los participantes toman en cuenta. El efecto sobre la medición que surge de una característica particular definirá dependiente de la forma de las características. En el mercado del activo pasivo medido en el valor razonable. Finalmente podemos ver el precio. El precio en el valor razonable se recibiría por vender un activo o no se pagaría por transferir un pasivo. En una transacción ordenada en el mercado principal o en el más ventajoso, en condiciones normales del mercado o en el llamado precio de salida. El precio puede ser directamente observable o calculado con la técnica de valoración. Los costos de la transacción no deben considerarse en el cálculo del valor razonable. Los costos de transporte sí deben considerarse en el cálculo de valor razonable, cuando las características del activo son indispensables para el cálculo. Por ejemplo, al transportar el activo al mercado principal, ya que es directamente, del mercado, transportas el activo a tu empresa central directamente, ¿no? Bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias.